a nuestro primer invitado. Le vamos a abrir la puerta, es un gusto hablar con él. Es Nelson Castro, periodista y médico. Tiene un programa que se llama Crónica de una tarde anunciada en Radio Rivadavia a las 17. También lo pueden ver en El Corresponsal por TN los sábados a las 21. Y también tenemos, justamente cuando se va a cumplir un año de la muerte de Diego Maradona, Nelson ha escrito un libro que se llama La Salud de Diego, editado por Sudamericana, así que de esta y de otras cosas vamos a hablar con él. Buenos días, Nelson, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana para todos ustedes, un gusto saludarlo, gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos este último libro fresquito, ¿no? Justamente para esta fecha en la que, bueno, seguimos muy tristes, incluso pasado un año por la muerte de nuestro ídolo máximo futbolístico, Diego Maradona. Y bueno, Nelson, has escrito sobre eso, obviamente no podés hacer un detalle de cada cosa, pero quizá una impresión general, ¿no?, de la salud de Diego. Bueno, este libro, que es producto además de un trabajo en equipo, quiero marcar siempre lo que significó la colaboración de Juan Manuel Lomardero y Pablo Corso, porque realmente hubo que trabajar con un material enorme en búsqueda en muchas partes. Es la radiografía de lo que fueron las enfermedades de Maradona, que terminaron configurando un perfil de una persona absolutamente autodestructiva, que lamentablemente terminó como era pronunciado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Así que creo que esto marca además esta realidad, y es la primera vez además en la cual se muestra con todo el acceso a todas las fuentes médicas que hablaron, inclusive desde los médicos del comienzo de la vida deportiva de Maradona, ya en el 77-78, hasta el final. Así que ese es el aporte que hemos querido hacer, que entiendo va a ser un aporte importante, inclusive para las futuras biografías que vendrán de Maradona. Nelson, es muy curioso, todos decían, ¿no? Siempre nos preguntábamos, como de algunos otros personajes que no vamos a mencionar, pero uno dice, bueno, ¿no? Tristemente, ¿cuándo se les acabará la vida? Porque uno los ve. Con Maradona sucedía lo mismo, pero al mismo tiempo nos sorprendió también, ¿no? Es paradójico, porque el impacto fue tremendo y sorprendió quizá, porque decíamos, bueno, pero era como un latiguillo, casi como una expresión de deseo de que no sucediera, obviamente, eso. Ahora, mi impresión particular fue que en los últimos 5 años fue exponencial su deterioro. ¿Eso se suele dar así en estos casos o hubo alguna razón particular? No, ocurre, claramente es así, está muy bien descrito por vos, porque efectivamente anidaba en Maradona una personalidad adictiva. Maradona era adicto a todo, pero fue a la cocaína, después al tabaco, después al alcohol, después a la marihuana, después al sexo, y era una personalidad más que no tuvo a lo largo de su vida ninguna voluntad de recuperarse de esto. Entonces, claramente, obviamente, la presencia de un físico privilegiado, lo protegió de no haber muerto antes, sobre todo en el 2000, cuando tuvo ese episodio de Punta del Este, que en el libro se describe por primera vez con todo detalle, ¿no? Así que fue un derrotero, yo te diría, era un Titanic en busca de su iceberg, y en algún momento lo encontró, coadyuvado esto por errores médicos que se cometieron en la última parte de su vida, que precipitaron lo que era un final anunciado. Sí, lamentablemente. En eso, bueno, lo recordamos todos. Yo creo que cada uno tiene su Diego, su imagen de Diego, lo recordamos en su esplendor futbolístico, ¿no? Allá nos hizo disfrutar mundiales 86 y 90. Si te parece, Nelson, también has estado y has escrito un libro, por supuesto, La Salud de los Papas, pero estuviste con el Papa Francisco hace muy poco. Tuviste un privilegio, incluso estuviste más tiempo que el presidente de la Nación. Sí, cuando estuvo la última vez. Sí, tuvimos 45 minutos con él. Lo vimos el 28 de octubre pasado. Primero estuvimos haciendo la presentación del libro en Roma, y él me había pedido que cuando se hiciera esa presentación quería recibir de nuestras manos el libro. Así que nos otorgó esta audiencia, que fue, por supuesto, un gran privilegio, que además permitió verlo fantásticamente bien. Te digo que era la primera vez que él recibía a un periodista argentino, y me lo encontré tan bien como lo había visto cuando le hice la nota 2 años y medio atrás, ¿no? Lo vi rozagante, con el cutis fresco, la mirada atenta, la conversación chispeante, con buen humor,
haciendo bromas, caminando bien, así que lo encontré perfecto. La verdad que una capacidad de recuperación para una operación que fue delicada, de un hombre que va a cumplir 85 años, que es admirable. Bueno, por ese lado es tranquilizador. Te corro un segundo de la parte de la salud y te digo, vos que lo tuviste tete a tete, tenés una conversación con él, ¿qué pasa que va a pasar 10 años de que es papa y no ha regresado a su tierra? O sea, no ha estado en la Argentina todavía. Recordemos, ¿no? Wojtyla, el papa viajero, Juan Pablo II, creo que no tardó nada en ir a Polonia. Lo mismo con el antecesor de Francisco. ¿Y qué crees, qué intuís que pasa por la cabeza de Francisco para no venir a la Argentina? Bueno, yo se lo pregunté al Papa en el año 2017, ¿sí? Y digamos, con el Papa cuando le preguntas una vez, si no hay cambio no hace falta que le preguntes más. Yo se lo pregunté en el 2017 y le pregunté, ¿por qué usted no viene a la Argentina? Y su respuesta fue, viví en la Argentina 76 años. Ahora soy el Papa y me debo ocupar del mundo. Esa es la respuesta. Y han pasado 4 años largos y hasta el momento no ha venido. No significa que no vaya a venir. De lo que yo sé, en la agenda para los próximos 6 meses el viaje a la Argentina no está, ¿no? Así que claramente, si yo te tuviera que decir que no está en sus prioridades la visita a la Argentina, ¿no? Y obviamente, claro que es un tema muy fuerte y penoso. Yo creo que la Argentina, Lionel, la dirigencia argentina, también ha perdido una oportunidad. Hoy el Papa forma parte de la grieta, lamentablemente, y la dirigencia argentina política ha cometido un grave error, porque en vez de unirse y aprovechar lo que significa tener un Papa, no va a haber nunca más un Papa argentino, para proyectar al país, la dirigencia argentina se ha peleado por ver quién se adueña del Papa. Y yo creo que eso tiene que ver también con su decisión de no querer venir a la Argentina. Sí, en un primer momento, y ya te voy a dar el pase con Leonel Paredes, que está acá en la mesa, en un primer momento recordarás, Nelson, que lo primero que se dijo era un rechazo por parte de lo que podemos llamar la izquierda, ¿no? Se lo vinculaba con la dictadura militar. Ahora es como al revés, se pasó para el otro lado y ya es lo que también podemos llamar, porque es muy amplia la definición y a veces antojadiza, una parte de la centro-derecha que dice, bueno, no, el Papa es del otro bando, por decirlo muy bien, como decís vos. Así es una pena para la Argentina. Repito, la Argentina pudo haber utilizado esta presencia del Papa para proyectar un país con otra centralidad, con otra envergadura de dirigencia política, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo estás, Nelson? Lionel te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Nelson, a ver, te vuelvo a llevarte a la salud de Diego, tu libro, que la verdad que lo estoy leyendo y la verdad que es muy lindo, muy fácil de leer, eso la verdad que también es muy amigable. Pero me remonto a cuando eras periodista deportivo, a Diego me imagino que lo habrás entrevistado o lo conociste. Era un paciente difícil de llevar, como muchas veces lo marcan en el libro, no solamente lo mencionas vos, sino un montón de médicos y un montón de gente que estuvo alrededor. ¿Qué crees? Que Diego también, o sea, más allá del entorno, ¿vos crees que también Diego, o sea, no se ayudaba a sí mismo prácticamente? O sea, un poco él también ponía resistencia a salir de las adicciones? Bueno, efectivamente, era una personalidad autodestructiva. Él, por eso decía, él nunca aceptó tratarse seriamente de las adicciones. Tuvo algún tratamiento episódico y demás. El adicto no se cura, se recupera. Y esto implica toda una actitud de vida. Por eso que el alcohólico está un día más, ¿no? Un día. Yo trabajo para un día más sin alcohol. Los adictos a las otras drogas lo mismo. Sí. Maradona nunca tuvo esa voluntad. Nunca lo buscó entornos malos, que en muchos casos no lo ayudaron para esto, y eso generó un círculo vicioso absolutamente nefasto para él, ¿no? Un paciente muy difícil para todos y cada uno de los médicos que lo trataron, ¿no? Empezando por el doctor Cae, a quien Maradona le debe mucho, La vida hubiera sido, digamos, mucho más complicada para Diego Armando Maradona si no hubiera tenido a Cae durante el tiempo en que Cae estuvo con él hasta que finalmente Maradona lo echó, ¿no? Realmente, así que una personalidad muy nociva,
y absolutamente, insisto, autodestructiva, y eso fue lo que lo llevó a la muerte. Nelson, buenos días. Mi nombre es Diana Lombardi y lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Lo consulto por sus investigaciones, sus libros, que son más que interesantes, sobre la salud de personalidades importantísimas para nuestra argentinidad, de alguna manera. Nuestros presidentes, nuestros emblemas deportivos como Maradona, el sumo pontífice. Le consulto por los entornos, justamente, que acompañan un proceso o una curación en cuanto a la salud, que usted hizo foco en lo que es la salud. ¿Cómo son estos entornos? ¿Qué se encontró a lo largo de esta investigación y qué fue lo que más le llamó la atención en cuanto a lo de Diego? Bueno, los entornos son decisivos para este tipo de, siempre son en la vida, pero para este tipo de afecciones, ¿sabes? Los entornos los elegía Maradona. Esto lo quiero marcar. Nadie le decía a él con quién estar y con quién no. Ajá. Los elegía él. Por eso esta actitud de él. Seguramente si él hubiera tenido la decisión de encargar una recuperación seria, sus entornos hubieran sido otros, ¿no? En Punta del Este estaba con Fierro Viera. Fierro Viera era quien... en el Vox Populi, que le hacía llegar la droga, ¿no es cierto? Realmente. Entonces, ese es un elemento decisivo que tiene que ver con esta personalidad de Maradona, un hombre que se creía que estaba por arriba del mundo. Él se creía un dios. Él se creía un dios. Un hombre omnipotente y sin límites. Y cuando los tenía, decía que sí, que se iba a corregir y demás, pero eso duraba poco. Así que es esa personalidad patológica la que lo llevó a vivir lo que vivió y a la destrucción que tuvo y que padeció, ¿cierto? Por supuesto, en ese contexto, los entornos, y sobre todo los últimos, ¿no?, lejos de ayudarlo, se aprovecharon de esa situación de un hombre absolutamente diezmado para hacer de él lo que quería. Y eso terminó con su vida. Nelson, te pregunto una cortita, sacando de los libros, de tus investigaciones. ¿Qué te parecieron el día post-elecciones, la semana post-elecciones? Me gustaría saber tu mirada. Bueno, lamentable, ¿no? Pero esto es el kirchnerismo, no es la primera vez que el kirchnerismo disfraza una derrota de victoria. Le pasó en el 2009, le pasó en el 2013 y además no es la primera vez que el kirchnerismo sale de la derrota con, digamos, la intención de crear enemigos. El kirchnerismo necesita siempre enemigos para ganar o para intentar estar vigente. Y esto es lamentable, lo que estamos viendo, lo que hemos visto hoy en el acto del presidente de la República, ahora con el tema de la Malvinas, estas cosas que son, es todo humo, ¿no es cierto? Vienen años malos para la Argentina, de no cambiar el gobierno, la actitud que ha demostrado en los días posteriores. Y este es el problema que tenemos, porque los problemas de la gente siguen estando y son dramáticos. Y bueno, hablando de lo que es también el pueblo argentino, la ciudadanía, Nelson, estábamos hablando de la salud en todo momento, y ¿cómo ves la salud general? Abarcando el coronavirus, abarcando el gran estrés por el que vivimos, que por supuesto en todo el mundo hay problemas económicos, en todo el mundo hay coronavirus, pero nosotros siempre tenemos un extra de estrés. Y eso sabemos muy bien lo que impacta en la salud, a corto y a largo plazo. Sí. La Argentina se ha vuelto un país tóxico, sobre todo en muchos lugares, porque no es lo mismo en todas partes, ¿no es cierto? Uno va a otras partes del país y la vida es otra, ¿no? En ciudades más pequeñas y demás, pero la vida, por ejemplo, en Buenos Aires es tóxica. Y las consecuencias de la pandemia se siguen, digamos. Las consecuencias de la pandemia no solamente son los casos, sino los trastornos psicológicos, familiares, sociológicos que han traído. Eso sigue. Está bueno que lo remarques, porque eso no ha terminado, porque la pandemia además no ha terminado. La pandemia no está terminada. Por lo tanto, todos estos aspectos, digamos, psicológicos, no emotivos y demás,
siguen haciéndose presentes en la vida de las personas. Hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Totalmente, totalmente. Hay como una ansiedad, ¿no? Una ansiedad de que esto termine y todos queremos, pero bueno, todavía no se terminó y bueno, no hay que ser tan laxo tampoco en los cuidados y demás. Nelson. Efectivamente, hay necesidad de cuidarse para poder tener una vida lo más normal posible. Exacto, así es. Nelson, un gusto hablar con vos, como siempre. Un abrazo gigante. Gracias por el saludo, el afecto, la generosidad de siempre. Les mando los mejores deseos para el equipo y para la gente de la radio, ¿sí? Abrazo grande. Fue Nelson Castro, periodista y médico. Su último libro, La salud de Diego, por Sudamericana.